Amén. Les voy a pedir, hermanos, que estén abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a recordar una parte de lo que hemos ido estudiando y vamos a poder también ir avanzando en estos versículos que son bastante importantes en el ámbito de lo que podemos conocer nosotros con respecto a lo que habla la palabra de Dios en Apocalipsis, con respecto al hombre inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el anticristo. Viendo el control, se pueden poner de pie. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así, el versículo 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Pueden tomar lugar. Voy a hacer una oración de ustedes sentados. Con Dios y Padre Santo y Todopoderoso, le doy gracias, Señor, por este momento, Dios, poder abrir la palabra tuya, Señor, palabra gloriosa, palabra de enseñanza, Señor, de edificación, donde podemos también, Señor, exhortar, enseñar, Padre Celestial, por medio de lo que tú también has puesto en nuestro corazón. Te pido, Dios, que puedas ordenar pensamientos, Señor, y que tú, Padre Celestial, sea, Señor, de edificación, Señor, de conocimiento de tu palabra, Dios, donde podemos también cada día ir conociendo, Padre Celestial, cómo es tu actuar. Te damos la gracia de todo poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Cuando en el estudio pasado estuvimos viendo un poquito, hermano, con respecto a la bestia, pudimos conocer también, ¿cierto?, en el versículo 12, lo que era el dragón, hablaba del dragón y la mujer. Y esto es bastante relevante con respecto a lo que habla según de Tesalonicenses, con respecto al hombre de pecado. Es sumamente relevante también para ir conociendo lo que significa Cristo, ¿cierto? Es opuesto a Cristo, es algo que está en contradicción con Dios, con la Trinidad. Y nosotros podemos conocer también al principio, el apóstol Pablo habló, Juan habló también con respecto de aquellos anticristos. Pero aquí estamos hablando de un nombre singular, porque se le está llamando a uno anticristo. Y este anticristo, este personaje, va a tener poder, se le va a dar autoridad y va a poder
llevar a cabo también el plan maléfico que siempre Satanás ha querido hacer y siempre ha estado haciendo. Lo relevante de esto, hermano, que la iglesia en aquel momento, cuando empecemos a entender lo que estamos ya leyendo, la iglesia hasta el capítulo 4 o capítulo 5, ya la iglesia ya está delante de la presencia de Dios. Amén. Jesucristo es lo que nosotros le llamamos arrebatamiento, ¿cierto? Amén. Y esto es sumamente relevante porque lo que nosotros ahora estamos estudiando es algo que va a acontecer aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, y la boda del Cordero es 7 años de donde Cristo viene por su iglesia. Nosotros somos llamada la novia, no la mujer, porque la mujer es llamada con respecto a Israel. Y esto es lo que yo quiero siempre hacer la diferencia. Muchos hablan de Israel como el pueblo escogido, pero queremos y podamos dejar claro esto, que cuando hablamos de Israel como el pueblo escogido, estamos hablando de una nación terrenal. Pero nosotros tenemos algo sumamente y mucho más importante o relevante, como dijo el apóstol Pablo, que somos nación santa, pueblo adquirido, ¿cierto? Y estamos hoy día también como cuerpo de Jesucristo en la cabeza. A lo que quiero llegar yo es que esto es sumamente importante, porque en nuestra forma de poder contemplar lo que es la iglesia, nosotros hoy día, la iglesia está puesta en un escenario de como una novia esperando al novio. Y existen las bodas del Cordero, que son los 7 años. Y después, cuando la iglesia venga, lo que es el milenio, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, allí se llama la fiesta de las bodas del Cordero. Son dos eventos diferentes. Nosotros, si nos vamos a la tradición judía, existía primero la boda y después venía la fiesta. Y nosotros sabemos también, en la parte de la cultura que nosotros sabemos, porque esto no es fácil de grabar, pero sí lo podemos ir entendiendo de a poquito. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar. Esto es lo que se está contemplando. Dice, y vi subir del mar una bestia. Recordemos, nosotros ya estudiamos lo que significa mar. Siempre está hablando mar, está hablando a muchedumbre, gente, tribus. A eso se refiere lo que es el Antiguo Testamento con respecto al mar. Muchas veces cuando se habla del mar agitado, en el Antiguo Testamento se habla cuando las muchedumbres, cuando las tribus, cuando las naciones de aquel tiempo estaban prácticamente airadas. Y nosotros sabemos también que cuando el mar está airado, ¿cierto? Está bravo, sabemos que no nos podemos acercar. Sabemos que el que se acerca pudiese ser llevado por la ola. Es prácticamente, y lo podemos entender también, que cuando las personas han caído al mar, ¿cómo se llama? Oleajes, prácticamente esas personas tienen muy poca probabilidad de poder salir del mar, porque pueden ser ahogados porque es turbulento. Hay corrientes marinas que los pueden llevar hacia adentro en vez de llevarlos hacia afuera. Entonces esto es para que podamos ir entendiendo lo que dice la palabra y ya lo hemos tocado ver. Como necesito avanzar, solamente estoy renombrando una cosa. Dice, tenías 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros también pudimos entender con estas 7 cabezas lo que son los siete imperios. Nosotros tenemos el imperio, tenemos Egipto, tenemos a Siria, tenemos a Babilonia, tenemos Medo-Persa, Babilonia, Medo-Persa, tenemos griego, tenemos el romano, y después viene lo que es el anticristo, que son las confederaciones, donde el anticristo pasa a ser llamado el cuerno pequeño. Entonces, cuando estamos hablando de estas 7 cabezas, estamos hablando de los 7 imperios. Nosotros recordemos también lo que aconteció en el capítulo 7 de Daniel, donde está hablando conforme al sueño de Daniel y también lo que él vio. Y allí se mostraron cuatro animales, pero la cuarta no era un animal, no era un oso, no era un leopardo, no era un león, sino que era una bestia. Y nosotros sabemos, cuando nombramos la palabra bestia, es una forma despectiva, por eso lo hemos ocupado. Así que te parece bestia, o eres bestia, una forma despectiva, es para poder decirle a una persona, no tienes forma de razonar, te conformas como un animal salvaje, eres una bestia. Entonces, esta bestia, llamada en el Apocalipsis, y lo que dice también Daniel, lo que el sueño de Daniel, lo que Dios muestra a Daniel también, es conforme a algo irracional que no tiene forma, no se asemeja a ningún animal,
pero sí lo podemos ir entendiendo con respecto a lo que ya nos está hablando ahora, capítulo 13, vamos a encontrar también cómo esta bestia se comienza a comportar, cómo es sigilosa, cómo es brava, cómo es, ocupa su velocidad también para poder atacar. Entonces, seguimos. Y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos 10 cuernos están hablando de 10 reyes. Nosotros en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de cuernos, estamos hablando de algo que es fuerte. ¿Y por qué nosotros podríamos decir ahora que estos cuernos están representando a 10 reyes? ¿Por qué? Porque dice después que en sus cuernos había 10 diademas. Nosotros sabemos que las coronas tienen perlas, tienen diademas, ¿cierto? Tiene oro, tiene algo que a los reyes en el Antiguo Testamento los distinguía porque eran reyes. Si nosotros nos vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a encontrar lo que son los cuernos. Y el cuerno era semejante a poder. Ya que no me creen, vamos a ir entonces. Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Ya que no me creen, volvemos a atrás. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. 5 y 6, puede ser. Dice, y miré, aquí estamos hablando de Jesucristo, estamos en el capítulo 5, dice, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Nosotros sabemos que Jesucristo es el cordero inmolado, ¿cierto? Amén. Esta es la visión de Juan, recordemos, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos. Cuando nosotros hablamos de los 7 cuernos, estamos hablando de Jesucristo. Recordemos nosotros que el anticristo se opone a Jesucristo, ¿cierto? Es en contra de él. Si nosotros estamos hablando, ¿cuántos cuernos tenía el capítulo 13? ¿La bestia cuántos cuernos tiene? 10. ¿Ya cuántos diademas tiene? 10. ¿Qué más tenía? ¿Qué más tiene? ¿Cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cierto? Están con su Biblia, ¿cierto? Entonces, voy a estar aquí por favor. Ya. No, digo, bueno. Volvemos, miren. Estamos hablando de Jesucristo, ¿sí? Yo les dije recién, opuesto a él, a Jesucristo, ¿cierto? Eso significa anticristo, pero también el anticristo se quiere asemejar a Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer. Y de esa forma va a envolver a las naciones para que también le adoren. Porque lo que estamos leyendo en Apocalipsis es que la bestia, que no tiene raciocinio, es bestial, no tiene corazón, como decimos nosotros los buenos chilenos cuando sabemos que una persona no es buena, no tiene corazón, una bestia, es similar a esto. Entonces, estamos aquí, empezamos a hablar de Jesucristo. Entonces estamos viendo que Jesucristo también es mirado como un cordero, como inmolado, dice Juan. Así lo miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie. Recordemos que los ancianos representan la iglesia. Amén. Estaba en pie, dice, un cordero como inmolado, Jesucristo, dice, que tiene 7 cuernos. Cuando nosotros estamos hablando de cuernos, estamos hablando de algo sumamente importante. ¿Qué les dije yo con respecto a lo que eran los cuernos? Poder. Y cuando nosotros estamos hablando de los cuernos, estamos hablando de algo sumamente importante, porque cuando hablamos de los cuernos, nosotros sabemos que Dios es omnipotente, ¿qué más? Y omnipresente. Cuando nosotros hablamos de que Él es el Todopoderoso, ¿cierto? ¿De qué estamos diciendo? Todopoderoso, ¿qué significa? Omnipotente, ¿cierto? Que no hay nada que esté por sobre Él, porque Él es el Todopoderoso. Recordemos nosotros que cuando decimos que Jesucristo, cuando hablamos de Dios el Todopoderoso, entendamos que estamos hablando de que Él es omnipotente, todopoderoso, omnipotente. Y los 7 cuernos significa la plenitud, la perfección. Amén.
Entonces dice, y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos. Si Dios es omnipotente, porque hay 7 cuernos, ¿cierto? En Jesucristo Él está viendo 7 cuernos. Es omnipotente. Pero también, ¿qué vio más? 7 ojos. ¿Cómo podríamos nosotros omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Qué significaría entonces los 7 ojos? Él tiene todo el poder. Nosotros sabemos que Jesucristo está en cada uno de nosotros. Por algo estamos aquí y estamos glorificando su nombre, ¿cierto? Amén. Pero cuando nosotros vamos y sabemos que Él escudriña nuestros corazones, Él es omnipresente, omnisciente. ¿Qué está haciendo cuando nosotros decimos que Él escudriña nuestros corazones? Cuando Él sabe tu pensamiento, ¿cómo se llama entonces? Omnisciente. Entonces, esos 7 ojos es porque Él está escudriñando, está mirando nuestro corazón. Amén. Él es omnisciente. Entonces, omnipotente es omnisciente. Y dice, tenía 7 cuernos, omnipotente, 7 ojos, omnisciente, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. ¿A quién ha sido enviado por toda la tierra, hermanos? ¿Me puede alguien contestar? Cuando nosotros recordemos, seguimos hablando de 7, 7, 7, 7. ¿Por qué? Porque está hablando de la plenitud. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la Trinidad es una sustancia, ¿cierto? Y sabemos que esa sustancia, mirándolos, aunque los separemos, pasan a ser lo mismo. Es como vertir el agua, ¿cierto?, en 3 copas, sigue siendo agua. Nosotros también como esposos, yo y mi señora, dice la palabra de Dios, que somos un solo cuerpo, ¿cierto? Y también nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay una, ¿cómo que le llamamos a esto? Una complicidad. Porque el cuerpo se maneja por medio de la cabeza. Amén. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, seguimos a Jesucristo, entendemos sus ordenanzas, aceptamos sus ordenanzas y amamos sus ordenanzas. Entonces, cuando hay un matrimonio, ese matrimonio también tiene una sociedad llamada por medio de lo que es la ley hoy día, que se llama sociedad de lo que es un matrimonio. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que en una sociedad, en una empresa, los socios tienen que compartir los mismos pensamientos y no se deberían lógicamente separar por diferencias, porque por algo se juntaron y crearon la sociedad, ¿cierto? Eso es lógico. Amén. Y si no funciona, lógicamente se separan. Pero en el matrimonio es igual, pero en Jesucristo, ¿cierto? Como Jesucristo es la cabeza, la iglesia no se separa de la cabeza. Nosotros como individuos muchas veces podemos cometer errores, pero es porque hoy día estamos en Jesucristo, porque Él nos llamó, ¿cierto? Porque Él nos rescató y porque Él nos cobijó. Nosotros hoy día podemos entender de que pasamos a ser miembros de ese cuerpo. Amén. Pero somos miembros del cuerpo. Y nosotros por lo mismo también no podemos mutilar el cuerpo de Cristo. Es imposible que el que está en Cristo, el que es de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, mutile el cuerpo. Estoy hablando de que nos miremos en menos unos con otros, que nos sintamos diferentes, pero en la mala forma de sentirnos diferentes, de que creamos que somos superiores al resto. ¿No? La iglesia de Jesucristo es igual, porque pasa a ser un solo cuerpo y somos miembros nomás de ese cuerpo. Entonces, los 7 ojos, ¿cierto? Omniscientes, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Jesucristo se fue, ¿qué dijo que iba a enviar? A otro, ¿cierto? Otro significa igual, es un ayo, esa viene la palabra de ahí. Ahí viene la palabra ayo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Jesucristo estuvo en toda Judea, en todo el territorio allí. Pero el Espíritu Santo hoy día está en todo lugar, tocando los corazones, llevando al arrepentimiento,
y también morando en cada uno de nosotros. Pero esto lo vamos a ir considerando con respecto a lo que nos está diciendo, esto lo dice Isaías, no sé si lo anoté. Isaías, creo que es Isaías 11. Si alguien me lo busca, hermano. Isaías 11, del 1 al 3. Sí, lo tenía anotado. Y allí nos está hablando con respecto a estos 7 espíritus. Isaías. Isaías 11. Del 1 al 3. Isaías 11, del 1 al 3. Aquí está hablando de Jesucristo. Esta es una profecía. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él uno, espíritu de Jehová. ¿Cierto? Uno, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La profecía decía que aquel que había de venir, en él reposaría el Espíritu de Dios. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y espíritu también de Jehová, del temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos cuando Jesucristo fue al bautismo, ¿cierto? Porque algunos dicen que Jesucristo se bautizó como un pecador, no, porque lógicamente sabemos nosotros que Jesucristo, para poder haber hecho redención por nosotros, lo que la comprar a nosotros era necesario que ese cordero inmolado, ¿cierto? Porque Él se inmoló por cada uno de nosotros, no llevase pecado. Porque si Jesucristo, un ejemplo, si Jesucristo no hubiese sido el Hijo de Dios, era imposible que alguien nos pudiese redimir. Nosotros en el Antiguo Testamento vamos a encontrar también bajo la ley lo que se llama el pariente del redentor. Y el pariente redentor daba a entender que alguien podía hacer un rescate. El problema, que la palabra de Dios decía: por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, por lo cual no había un rescate humano por cada uno de nosotros. Recordemos, nosotros tenemos un claro ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que le dé a Isaac, ¿cierto?, que lo mate y que lo ofrezca como una ofrenda. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de esa historia? ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Llevarle la leña, ¿cierto? Sí, cargar la madera. Pero, ¿se pudo hacer el sacrificio? No. No se pudo hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque aún así, Abraham sabía que Dios le iba a dar un hijo. Ese hijo se llamaba Isaac. Y Abraham llevó a su hijo porque él sabía que aunque su hijo hubiese servido, vamos a pensarlo en la forma carnal, de que hubiese servido, Dios aún así le iba a devolver a su hijo. Esa era la fe de Abraham. Pero aún así se entiende también que no había sacrificio humano que pudiese suplir algo agradable, un perfume, un gran olor delante de Dios, ningún sacrificio. Por eso que lo que leemos nosotros en Levítico, se les llamó a traer corderos, ¿cierto?, para sacrificios. Pero esos corderos también no tenían que ser cojos, no podían estar puertos, no podían ser robados, tenían que ser bien alimentados para poder servir al sacrificio que se hacía una vez al año, lo que se llama la expiación, y el ritual también que se llevaba lo que se llama propiciación al propiciatorio. Esto es sumamente relevante lo que le estoy diciendo, porque cuando hablamos de Jesucristo como el Cordero inmolado, Jesucristo dijo algo sumamente importante. Dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz, dice: Padre, te entrego, te encomendó, disculpe, su espíritu. Aunque había sido crucificado, Él no murió, sino que Él entregó su espíritu. Mire qué relevante. Y antes de morir dijo: consumado es, porque ya no había absolutamente nada que hacer.
Nosotros hemos pasado también por otro estudio donde sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y el hecho de estar sentado a la diestra del Padre es sinónimo de que no hay absolutamente nada más que hacer con respecto a lo que es redención, porque ya como todo fue hecho, Él está allí solamente como un abogado, defendiendo en nuestro caminar y mostrando allí en un propiciatorio, no humano, hermano, que es un propiciatorio donde está mostrando delante de la presencia de Dios. Recordemos nosotros que lo que es la Nueva Jerusalén, lo que es el altar, todo esto solamente es una copia de lo que nosotros vemos y de lo que existe en el cielo. Y Jesucristo no se vino a presentar a un templo humano cuando Jesucristo murió, sino que fue directamente a la presencia de Dios a mostrar allí su sacrificio delante de Dios. Recordemos nosotros también que cuando hablamos de lo que es la parte de ser llamados, de ser declarados justos, no hechos justos, porque son dos cosas diferentes. Hemos sido declarados porque la palabra declarar es algo que proviene de lo que es un tema judicial. Entonces Jesucristo pasó por medio de la justicia de Dios, cumplió toda la justicia de Dios, de que el que pecaba tenía que morir. Y Jesucristo, como no era y no llevó, no fue un pecador, sino que llevó el pecado de nosotros, es también relevante de poder decir que a Jesucristo la muerte no le podía sujetar, ¿cierto? Porque la muerte solamente tenía posesión o poder en el pecador. Estoy dando una apología para poder entender por qué Jesucristo es el Hijo de Dios y por qué Jesucristo es el que nos redimió. Para poder entender lo que es el plan de redención. Entonces no hay nada más que poder incluso dudar, porque la palabra de Dios se complementa por medio de la enseñanza, por medio de los tipos, de todo lo que acontece en el Antiguo Testamento para poder llevar a Jesucristo. Más de 327, creo, 330 profecías que hablaban de Jesucristo y que se cumplen todas en Jesucristo. No hay ninguna duda de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos hablando aquí de lo que nos está diciendo Isaías, de que Él reposaría el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Jesucristo encontramos la obediencia perfecta. En Jesucristo encontramos que la justicia de Dios se cumplió plenamente. Jesucristo no pasó por fuera de la cruz, sino que pasó por la cruz para cumplir toda justicia de Dios. Por lo cual nosotros, por medio de la justicia, encontramos, y yo siempre se lo voy a explicar así, tenemos la justicia de Dios, tenemos la justificación de Jesucristo y tenemos al justo que somos nosotros. Por medio de Dios está mirando, por medio de su justicia está mirando a la justificación que es Cristo Jesús, y nosotros por medio de ese lente, que siempre digo yo, nos está mirando y nos vemos justos solamente por medio de que Él nos declaró justos por medio de Jesucristo. Amén. Seguimos. Versículo 2. Y la vista y la 13, 12, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros cuando vamos estudiando ya y hemos ido pasando todo esto, ahora estamos encontrando lo que en el capítulo 12 en que vimos y estudiamos lo que es el dragón y la mujer. El dragón es el Satanás. Encontramos todo y encontramos también en el 12:6 creo que es, cuando Miguel y sus ángeles estaban allí en una batalla contra la bestia, contra el dragón o contra Satanás. Y dice que fue arrojado a la tierra. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando, un ejemplo, con respecto a lo que ya estamos entendiendo de lo que es Satanás, lo vamos a ir encontrando allí como dragón. Entonces, para ir conociendo, cuando hablamos un ejemplo de Satanás, lo vamos a encontrar como diablo, lo vamos a encontrar como dragón,
vamos a encontrar un ejemplo al anticristo como el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. Estas son cosas que no se nos puede olvidar para ir entendiendo cómo la palabra de Dios nos va enfocando. Y aquí estamos conociendo al anticristo en esta escena como la bestia, porque volvemos a lo mismo. Aquí está mostrando que es una bestia porque no tiene corazón, porque se comporta irracional, no tiene absolutamente nada bueno en él. Y estamos viendo también cómo Satanás, ¿cierto? Cómo el dragón está entregando poder, cómo se está orquestando esto. Y la bestia que viene semejante a un leopardo. Recordemos nosotros que encontramos esto en el Antiguo Testamento y en Daniel 7, lo que son los 4 imperios. Un leopardo dice, y sus pies como de oso y su boca como de león. Babilonia es llamada león, los medios persas fueron llamados oso, Grecia leopardo, y recordemos el 4 imperio, la bestia. Una bestia, no tenía nada, no se asemejaba a ningún animal. Nosotros encontramos esencialmente en el Antiguo Testamento, cómo cada imperio fue conquistando al otro, y cada vez que iban conquistando eran más feroces. Recordemos nosotros que tenemos a Babilonia, ¿cierto? Nabucodonosor, y este Nabucodonosor fue conquistado por los medios persas. Fueron más ágiles, fueron más rápidos para su invasión, pero los medios persas fueron invadidos también por los griegos, y los griegos fueron invadidos por los romanos. Pero encontramos una cosa sumamente importante. ¿Por qué se le llama el resurgimiento del Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, si ustedes lean la historia, la lea por medio de la palabra de Dios, lo lea por la historia la secular, va a encontrar algo sumamente importante, que el Imperio Romano jamás fue conquistado, se disolvió internamente. Por eso que cuando nosotros hablamos con respecto a la cuarta bestia, estamos hablando de que hay un resurgimiento. Y este resurgimiento va a traer lo que estamos leyendo, de lo que es el capítulo 13, cómo se va a ir orquestando y cómo estos 10 reyes van a terminar siendo 7 y le van a entregar también toda autoridad y van a reconocer a la bestia, van a reconocer al anticristo como el soberano, como el que está en esta tierra y puede hacer absolutamente todo según su pensamiento. Recordemos nosotros que todo se está alineando hasta el día de hoy y encontramos nosotros muchas formas para ir viendo cómo este mundo va buscando ya una línea de que supuestamente ya los países ya no se pueden autosustentar, de que hay países que están fracasando, vemos el socialismo, vemos también las guerras de unos países invadiendo a otros. Entonces, algo tiene que acontecer y todo esto se ha ido también orquestando porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Y es también para poder determinar cómo el humano, cómo la persona natural, la persona no regenerada, la persona no espiritual, la persona que no ha aceptado a Jesucristo, sigue creyendo que este mundo puede llegar en algún momento a restaurarse por sí solo. Y nosotros sabemos que no es así, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay restauración para este mundo sino por medio de Jesucristo. Pero esto también incluso dice la palabra de Dios que hasta la tierra misma está prácticamente en maldición. Esto lo dice Romanos 8. Si alguien lo quiere buscar, lo va a encontrar en Romanos 8 creo que donde está hablando también de lo que es cómo está la tierra prácticamente también en un estado también de maldición. Nosotros vemos también cómo las plantas mueren, vemos nosotros cómo los animales mueren. Recordemos que el pecado, hermano, escúchame bien, cuando vino la primera muerte, vino una muerte espiritual, pero ahí después viene la muerte carnal, recordemos que la palabra muerte significa separación. Recordemos nosotros también que desde ahí en adelante la tierra también quedó matita, porque los animales hasta el día de hoy, nosotros que ha tenido animales, se mueren los animales. ¿Por qué se mueren los animales? Si los animales no fueron los que pecaron, pero la tierra también cayó en maldición, y esto lo podemos entender. ¿Por qué muere un bebé? Si la palabra de Dios nos enseña que el pecado, ¿cierto? Nos enseña que el pecado está en todos. Puede estar en un bebé, usted ve como un bebé patea un vientre,
Usted ve como un niño chiquitito sin haber enseñado a golpear, ya puede golpear a otro niño. ¿Y de dónde salió eso? Y vemos como los genes del pecado se van transmitiendo desde la madre, del padre a la madre, crean un niño y ese niño prácticamente ya trae un gen. Por eso que dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino y la vida y la verdad, y nadie va al Padre sino por él. Entonces, nosotros podemos entender que el pecado trajo muerte. Y hoy día, el primer Adán, cuando hablamos del primer Adán, encontramos que el pecado trajo, hasta el día de hoy ha traído maldición hacia la tierra. El hombre destruye sin necesidad incluso, solamente lo hace porque cree que hay que destruir. Y también hoy día también se dice que existe el aborto libre, donde se puede matar un niño, un feto, solamente porque la mujer cree que tiene cierta libertad para hacer lo que quiere, pero no se da cuenta que estás participando como una persona natural que lleva el pecado en sí y que su raciocinio lo hace y la hace, y al hombre también, de que es fácil matar a otra persona. Entonces, si el pecado trajo muerte, entonces el hombre natural, el hombre que no ha conocido a Jesucristo, sigue haciendo lo mismo. Los animales siguen muriendo, los niños siguen muriendo, el hombre, la mujer sigue matando, sigue habiendo prácticamente una bestialidad dentro de la persona natural. Volvemos a lo mismo, a la persona natural, para que me entienda, que es la persona que no está en Jesucristo, que no ha nacido nueva. Entonces, esto es sumamente importante para ir conociendo lo que es el pecado, porque muchas veces el pecado lo miramos como algo que está muy lejos de nosotros sin darnos cuenta que en nuestra propia familia, que en nuestro propio entorno, el pecado está. Es cosa de observar los pensamientos de cada persona. Recordemos nosotros que hay personas que matan por amor. Matan por amor. Hay otras personas que matan porque su hijo fue agredido y son capaces de matar a otra persona. Entonces, la muerte, el pecado está, siempre ha estado. Entonces, por eso que la palabra de Dios nos enseña también a lo que es el nuevo nacimiento, de que nosotros ya no pensamos como una persona natural, sino que pensamos como personas espirituales. Y entendemos que debemos tener el carácter y tenemos que tener también la mente de Cristo. Esto es algo que nosotros no hemos vivido jamás y estamos aprendiendo. Y es para que podamos también tener claro que cuando hablamos de lo que es el pecado, nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero sin embargo en esta carne, ¿cierto?, que se envejece, esta carne también que nos hace doler la espalda, los huesos, aún así, como nacimos también en la carne, como el mundo nació, nosotros hoy día vamos entendiendo cómo opera y cómo es perfecto, o podemos llegar a la perfección en el caminar del cristiano, a entender cómo Dios piensa y cómo nosotros también debemos pensar, porque la mente de Cristo es entender que Dios, Él nos amó, ¿cierto? Como Dios nos amó, como Cristo nos amó, cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros éramos ya constituidos enemigos de Dios. Entonces, el amor de Dios nos hace pasar por encima de muchas cosas y nos hace poder entender que es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que nos trae felicidad y que nos puede llevar a la comunión, porque incluso hoy día de que podamos estar aquí diciendo unánime, amén, si podemos estar claramente nosotros en un mismo son de poder glorificar a Jesucristo, porque Él nos ha llevado a la comunión. Y el Espíritu Santo nos lleva a la comunión. Y esos son frutos del Espíritu. La paz, el gozo, la benignidad, todo lo que respecta a los frutos del Espíritu nos lleva a amarnos. Y también habla también la palabra de Dios, creo que es Gálatas 6, de lo que son las obras de la carne. Y nos lleva también a entender cómo una persona que incluso está en Cristo pudiese también estar en las obras de la carne. Entonces nos da a entender también que aún así, siendo hijos de Dios, pudiésemos estar dándole relevancia a nuestra carne. Por eso les digo, que estemos libres del pecado no significa que no podamos pecar,
significa que debemos estar atentos, dice la palabra de Dios, que el que se vea firme, mire que no caiga. Imagínense. Pero por otro lado también dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Se da cuenta? ¿No ha pensado en eso? Yo me lo he pensado mucho. Entonces digo, si nosotros, que el día que usted se vea y diga, oye, que la estoy haciendo bonita, me están saliendo excelentes las aplicaciones, me está saliendo excelente lo que estoy tocando, cantando tan bien, estoy haciendo, todos me están diciendo que soy un buen hermano, ponga cuidado, porque está presto a caer. Y cuando usted se vea débil en las cosas de Dios, entienda que dice la palabra de Dios, diga al débil porque soy, puedo fortalecerme en Cristo. Cuando dice la palabra de Dios, cuando habla de la armadura, e incluso dice revestidos del poder de Dios. Imagínense. Antes de comenzar a tomar las armaduras de Dios, dice revestidos en el poder de Dios. Eso significa que debemos confiar plenamente en lo que Dios puede hacer en nosotros y cómo poder entender también cómo podemos nosotros cubrirnos, ¿cierto? Por el yelmo de la fe, por medio de lo que involucra toda armadura, en el conocimiento de la palabra de Dios. Voy en el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra después de la bestia. Versículo 3 nos está dando a entender algo similar a lo que decía Apocalipsis 5. Recordemos, dice que vio a un cordero como inmolado, ¿cierto? Eso vio Juan, vio a Jesucristo como el cordero inmolado. Pero se está haciendo pasar también de una forma sumamente parecida. ¿Por qué? Porque dice, vi una de sus cabezas, pasa a ser el anticristo, dice como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto lo pudimos nosotros leer. Yo creo que lo tengo anotado, esto era, me acuerdo que era en Isaías, en Zacarías 11:6 al 17 van a encontrar esencialmente con respecto a esto. No lo coloquen mal, esto se lo dejamos como tal. Lo vamos a decir. Entonces, aquí vamos a encontrar que la bestia también viene con una herida de muerte. Jesucristo murió, pero a Jesucristo no lo mataron en el sentido de que Él murió prácticamente por una lanza, sino que Él entregó su espíritu. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. ¿Cierto? Entonces, si Jesucristo no hubiese querido ir a la cruz, no hubiese ido, pero Él fue como un cordero, Él se inmoló por cada uno de nosotros. Y esto es lo relevante, porque no era Él el que tenía que morir. Nosotros ya estábamos muertos en nuestro delito de pecado y la muerte significa prácticamente separación. Por eso Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque esa separación en ese momento de Él llevar el pecado es algo que Él nunca, en su naturaleza, había perseguido. Nosotros nunca vamos a decir eso porque nosotros venimos de una naturaleza. Esta es nuestra naturaleza. Sabemos, ¿cierto? Porque hemos nacido en esta naturaleza no regenerada y nosotros sabemos lo que es el pecado. Pero Jesucristo tuvo que llevar el pecado mío, el pecado de usted. Y ese peso, esa separación, nosotros sabemos que Dios no está mirando al pecador. Nosotros sabemos una cosa que muchas veces dicen, bueno, hay un dicho que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado, ¿cierto? Eso la palabra de Dios no lo dice. Dice la palabra de Dios que Dios está todos los días airado contra el pecador. Eso dice la palabra de Dios. No lo dice el hermano Javier, lo dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también que por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo que toque nuestro corazón y que nosotros permitamos que Él more en nosotros, nosotros podemos entrar por medio de Jesucristo ante el trono de la gracia, ante el trono donde está Dios allí y encontrar el oportuno socorro. Pero no nos muestra a Dios prácticamente diciendo, mira, ¿sabes qué? Bueno, ya no quiere creer en Jesús, ya ven igual. No, hermano, porque está hablando de la justicia, se tuvo que pasar por un tribunal. Usted sabe que la persona que comete un error tiene que ir a la cárcel, después cumplir su condena y después de eso recién esa persona puede entrar a la libertad. Pero usted no pasó por la cárcel, usted no pasó por una condenación eterna, sino que antes de ello Jesucristo fue por usted.
Y esto no fue algo porque esto involucró una muerte. Y Jesucristo tuvo que llevar sus pecados. Jesucristo tuvo que clamar y entender allí que los pecados de usted tenía que él llevarlo, y él sabía que él lo iba a hacer, pero él no había jamás experimentado lo que es llevar el pecado, porque él nunca había experimentado el pecado de usted. Entonces podemos ahí entender por qué Jesucristo clamó de esa forma. Esa separación, hermano, nosotros sabemos, y seamos honestos, que cuando nosotros pecamos, lo que más queremos hacer es escondernos de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Nos escondemos por no ir a la iglesia. No estoy diciendo que usted se vaya a meter debajo de una silla, debajo de una mesa, debajo de la cama. Pero se da cuenta que cada vez que podemos cometer un error, buscamos una forma de no traer a memoria lo que hicimos porque nos sentimos o nos autojuzgamos de no querer venir a la iglesia porque creemos que podemos limpiarnos en la casa por esos días. O creemos que de alguna u otra forma me va a servir estos días en la casa para purificarme y de ahí voy a la iglesia. Pero imagínense, nosotros mismos, en lo poco y nada que podemos entender del pecado, porque si pudiésemos determinar el pecado podríamos llegar a entender por qué Jesucristo tuvo que venir. Pero como venimos de esta naturaleza, no podemos todavía entender la magnitud del pecado, pero sí podemos entender por el pensamiento de Dios por qué tuvo que venir Jesucristo y por qué tuvo que venir la segunda persona de la Trinidad. Desde ese punto de vista podemos decir, si tuvo que venir Dios mismo, entonces el pecado no era algo pequeñito, algo que yo me lo puedo esconder en el bolsillo o lo puedo esconder en mi casa no viniendo a la iglesia. ¿Entiendes? Es algo tremendamente que nos lleva a determinar también lo que dice la palabra de Dios de lo que es la corrupción. Nosotros sabemos lo que es la corrupción, pero es algo mucho más grande, que incluso en nuestra palabra corrupción la podríamos incluso determinar, porque nosotros que hemos visto, alguien ha mirado las noticias, cuando habla de corrupción a lo que aconteció con este gobierno, lo que aconteció con la ¿cómo se llama? Lo que crearon la palabra, estas fundaciones, si te das cuenta, muchos decían, bueno, si algo robó, bueno, a lo mejor lo hizo con la gente. Recordemos lo que pasó con Cristina Kirchner. La gente decía que si ella robó, bueno, lo hizo para robar, para darle a la gente. ¿Quién roba para darle a la gente? ¿Me entiende? Si usted quiere ayudar, usted ayuda desde su bolsillo. Yo no le voy a robar a la vecina para ayudar a una persona necesitada, ¿cierto? Nadie hace eso. Pero si se da cuenta, de alguna otra forma, la corrupción dentro de la mente de la persona, de alguna otra forma, termina llevándolo a pensar que en lo malo podemos crear cosas buenas. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios incluso nos enseña que las obras que nosotros hacemos son obras buenas, pero no son obras que nacen de la carne, sino que nacen de lo que la palabra de Dios nos trae a cómo funcionar. Volvemos a lo mismo, lo que dice Gálatas con respecto a los frutos del Espíritu. Nada ni nadie que haga buenas obras va a traer una disensión dentro de una iglesia incluso. ¿Por qué? Porque las buenas obras vienen del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu vienen del Espíritu Santo. Entonces no es el fruto del Espíritu Santo algo que divide a la iglesia, sino que nos lleva a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, hagamos la diferencia. Pero Satanás y la bestia están creando una similitud. Y nosotros, vuelvo a lo mismo, hermano, ¿por qué hablo tanto de la carne y por hablo de la parte espiritual? Es porque exactamente el mundo está buscando algo que les pueda llevar a la plenitud, algo que les pueda arreglar este mundo sin tener que reconocer a Jesucristo. Pero como esto está pasado por un tema legal, porque Jesucristo tuvo que cumplir la justicia de Dios, ya el mundo no va a encontrar nada si no es por medio de Jesucristo. Si no aceptan a Jesucristo, van a tener que llegar a aceptar al anticristo, el cual les va a hacer sentir que están plenamente protegidos por él. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, percibida mortal, fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia va a llegar prácticamente, recordemos lo que les dije, Zacarías, ¿cuánto le dije recién?
Zacarías 11:6 al 17 van a encontrar allí con respecto a este mal pastor, que es llamado el buen pastor y el mal pastor de las ovejas. Esta persona que le da lo mínimo que muera una oveja. Nosotros sabemos que un buen pastor va a cuidar de sus ovejas, ¿cierto? Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Pero en Zacarías 11 van a encontrar allí que es un pastor que no se preocupa de las ovejas, que deja que prácticamente mueran, que se deja prácticamente como un asalariado, como un pastor asalariado. Sabemos nosotros que el que tiene animales, si son sus animales, los cuida, los protege. Pero si alguien es asalariado y no tuviese amor por las ovejas, incluso de su amo, de su patrón, lógicamente le va a dar lo mismo. Pero el que es dueño y el que ama a sus ovejas va a llorar cuando una oveja se le enferma o se le muera. Eso es normal, lo sabemos nosotros. Entonces dice, vamos al versículo 4. Allí dice que, bueno, recordemos que se maravilló toda la tierra. Dice, y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Hay una adoración hacia Satanás. Dice que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabéis qué significa en el versículo, en el capítulo 12, cuando encontramos nosotros a Miguel? Miguel significa, ¿cómo se llama? El arcángel Miguel significa ¿quién como Dios? Y aquí están diciendo algo e identificando de alguna u otra forma a la bestia como Dios. ¿Quién como la bestia? Haciendo una pregunta. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Recordemos en el capítulo 12, nosotros, si usted empieza a leer, parece que tiene 6. 7. Ya, 7 dice, capítulo 12 de Apocalipsis dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no pudieron en otras palabras ganar, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Recordemos nosotros lo que encontramos en el huerto del Edén, a la serpiente, ¿cierto? A Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos hablando, ¿cierto?, de Satanás. Entonces aquí estamos, dice, y adoraron al dragón y al que había dado autoridad a la bestia. Encontramos nosotros en el capítulo 12 a Satanás siendo arrojado, no prevaleciendo, derrotado. Pero aquí la humanidad no está mirando lo que aconteció en un lugar celestial, sino que está reconociendo aquí, mirando a la bestia, mirando al dragón, a Satanás, y tomando prácticamente una adoración plena e identificando también a Satanás como Dios, y poniendo al anticristo también como el Cristo, sin poder determinar absolutamente nada, solamente carnalmente. Ellos asimilan que el anticristo es aquel que les va a traer la paz, le va a traer la seguridad y le va a traer prácticamente lo que el mundo en este momento necesita, que es paz, que es seguridad. Lógicamente nosotros podemos entender cómo está China en este momento, cómo se ha ido incrementando la delincuencia, cómo esto cada día va peor y supuestamente se inyecta más dinero, se busca más seguridad, se trae más carabineros, se trae más guardias en las municipalidades. Sin embargo, la violencia está igual. Hay una invasión de ¿cómo se llama?, inmigrantes por todos lados. Estamos conociendo nuevas culturas, estamos prácticamente conociendo, y esto es lo que siempre se ha otorgado. Si se da cuenta, hermano, nosotros pensásemos en 20 años más vamos a encontrar ya la raza chilena, incluso capaz que la cultura chilena, prácticamente lo empecemos ya a desconocer. Porque nos demos cuenta que a lo mejor, bueno, ya hemos visto prácticamente personas haitianas, un ejemplo, bailando cueca. Vemos personas que están amando nuestra cultura, pero vemos también otros que están llevando culturas, ¿cierto? Trayendo culturas y adoptando culturas de las cuales nosotros no conocíamos. Entonces, puede ser que el día de mañana, y lógicamente, lo que ha querido hacer siempre la ONU, todas estas organizaciones, es que llegue un momento donde todos nos sintamos prácticamente o estemos identificados todos con todos. Esto va a ser sumamente fácil para que se pueda orquestar el escenario del anticristo.
Porque ya todos nos vamos a sentir prácticamente, a lo mejor ya no va a existir, los apellidos van a estar mezclados con ¿cómo se llama?, con otros países. Vamos a darnos cuenta que se están casando chilenos, haitianos, y a lo mejor vamos a encontrar de todo y vamos a encontrar mucha cultura y se va a borrar la cultura. Uno de los países, hermanos, que hasta el día de hoy ha guardado su cultura, ha guardado su religión, es el pueblo de Israel. Pero desgraciadamente su religión no los salva. Aún así ellos todavía guardan la Torá, todavía guardan el Tanaj, pero sin embargo su forma de pensar, ellos todavía esperan que el Mesías venga, sin haberse dado cuenta que el Mesías ya vino. Y adorar al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorar a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de los últimos 3 años, de los 7 años de lo que es la gran tribulación. Seguimos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Prácticamente, tanto Satanás, tanto el dragón, el dragón o Satanás y la bestia, llevan prácticamente a que la tierra, a que los moradores de la tierra le adoren, y no solamente le adoren, sino que blasfeman contra Dios, como que aquí encontraron prácticamente el clímax de la salvación natural o la salvación humana. Según la humanidad en aquel momento va a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Que tiene la autoridad del dragón, tiene la autoridad de Satanás, y van a ver a Satanás, van a ver a la bestia allí, ¿cierto?, el anticristo, y van a creer que con ellos no hay nadie que pueda prevalecer contra él. Van a sentirse prácticamente que tienen el poder absoluto. Pero recordemos nosotros lo que leímos, por medio de Jesucristo, el Cordero inmolado, 7 cuernos, ¿cierto? ¿Qué más tenía? Busque. 5. ¿Ah? 7 ojos, ¿qué más? Léalo, de nuevo si quieren. ¿Quién lo quiere leer? 6. Sí, 5 y 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 cuernos, ¿cierto? Pudimos determinar la plenitud, el poder, el todopoderoso, ¿cierto? Los 7 ojos, ¿qué es lo que eran? Omnisciencia de Dios. Omnisciencia. ¿Y los 7 espíritus? ¿Qué tenía también que tiene el cordero inmolado? El Espíritu de Dios. Recordemos nosotros que estamos hablando de una sustancia. Entonces, Dios Padre, nosotros conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no conocemos al revés? Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Porque en el plan de redención, hermano, Dios es presentado, Dios Padre es presentado como el Padre de los Espíritus, dice la palabra de Dios. Dice que Él gobierna, pero Jesucristo es conocido también como aquel que vino como segunda persona de la Trinidad, vino en redención de nosotros. Y encontramos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está cumpliendo un ministerio y dice: ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo hoy día nos está hablando de Jesucristo, nos está llevando a Jesucristo para poder conocer lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No que nosotros entendemos que cuando primero, segundo y tercero pueden significar grados, pero en la Trinidad no significan grados, significa que Jesucristo decidió por sí mismo ser la segunda persona en redención. Y el Espíritu Santo decidió ser la tercera persona para llevarnos y estar con nosotros hasta que Jesucristo es.
Entonces no pensemos que el Espíritu Santo es inferior a Dios porque es la misma sustancia. Cuando nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona. Pero en este plan de redención, al Espíritu Santo no se le adora. ¿Por qué no se le adora? Porque el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, enviaría al Espíritu Santo, ¿cierto? Otro similar. Es como tomar dos relojes, dando la misma hora, la misma marca, del mismo que los creó, en otras palabras, ¿no? Que no estoy hablando de que Dios fue creado, sino que entendemos nosotros, tomamos dos relojes, marcando la misma hora, en los mismos segundos, idénticos. Entonces, cuando Jesucristo dijo que enviaría, ¿por qué el Espíritu Santo está hoy día? Porque el Espíritu Santo está en toda la tierra morando. Jesucristo vino a un plan perfecto para llegar a la cruz. Y llegando a la cruz se cumple lo que demandaba la ley, lo que demandaba la justicia de Dios, de que tenía que venir un pariente redentor. Y ese es nuestro pariente redentor, Jesucristo. Entonces, ahora el ministerio del Espíritu Santo es que está por todo lugar. También el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. ¿Y qué más? ¿Omnipotente? Amén. También, porque es la misma sustancia. Pero recordemos nosotros que el Espíritu Santo está morando en nosotros y nos está enseñando de lo que estamos incluso estudiando y entendiendo, que es la palabra de Dios. Me falta un poquito, vamos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Recordemos nosotros que los santos pasan a ser tanto los 144.000 los que están aceptando, pero esencialmente los 144.000 que están allí de cada tribu, ¿cierto? Recordemos nosotros, son 12.000 de cada tribu, hacen 144.000. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Están teniendo, gobernando la tierra, la bestia y el dragón están gobernando. Recordemos nosotros que Satanás no puede hacer absolutamente nada, pero nada, si no está autorizado por Dios. ¿Por qué Dios está autorizando todo esto? Es para que la gente, la muchedumbre, que no quiso aceptar a Jesucristo pueda llevarse por medio de su propio error, por medio de su propia ceguera y seguir lo que supuestamente ellos creen. Nosotros cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos del Evangelio, mucha gente dice, ¿sabe qué? Una cosa que yo no quiero hablar, no hablamos ni de política ni de religión. Siempre dice eso la gente. Pero nosotros no estamos presentando una religión, nosotros estamos presentando a Jesucristo. Que nos quieran llamar religión, no, porque nosotros no podemos ni considerarnos una religión porque nosotros estamos hablando del Dios vivo. Y cuando la gente habla de religión está hablando de algo que puede crear humanamente, pero este Evangelio no es de nosotros. Este Evangelio fue entregado a nosotros para poder llevar, pero no estamos llevando nuestro pensamiento, sino que estamos llevando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que salió de la boca de Dios y lo que el Espíritu Santo allí inspiró a los hombres para que puedan vivir con respecto a Jesucristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Mira, recuerda, ¿quiénes la adoraron? Los moradores de la tierra. ¿Lo adoraron los santos? ¿Lo adoraron prácticamente la iglesia? Recordemos que la iglesia ya no está, pero no estoy haciendo una pregunta. ¿Acaso lo adoraron los que estaban allí predicando el Evangelio? No, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son el libro de la vida del Cordero? Todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único, eterno y precioso Salvador. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo se vino hablando de Jesucristo. Desde el principio del mundo el plan eterno de redención ya se estaba llevando a cabo. Recordemos lo que dice Isaías 6:8 en adelante con respecto al plan de redención. 9. Si alguno tiene oído para oír, hermano, oiga. En otras palabras, si alguien está allí y quiere aceptar a Jesucristo, si usted está entendiendo cómo se está orquestando todo hoy día, predique el Evangelio. Si algo está entendiendo de todo lo que está viviendo allí, entienda que nuestra carne no nos lleva a Jesucristo, sino que es el Espíritu Santo, y para que pueda morir nuestra carne es necesario entender lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios significa que nosotros nos sometemos a una voluntad que solamente la podemos conocer por medio de la palabra de Dios.
La voluntad humana de usted no sirvió de nada. La humanidad, la voluntad humana de nosotros hoy día no nos trajo a la iglesia, sino que es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Porque si usted vino humanamente hoy día, prácticamente se va a ir igual, pero si usted vino con un corazón sincero, si usted vino y dijo, hoy día me toca y hoy día tengo que exaltar el nombre de Jesucristo, y meditó en el momento que venía caminando, venía en el vehículo y decía, ese es el momento de identificarme como un verdadero cristiano adorando a mi Creador, aquel que me redimió, es porque usted está viniendo espiritualmente. Y si usted un día se va a ir renovado, si usted se va a ir con conocimiento, si se va a ir edificado, es porque usted se está yendo en el Espíritu. Entonces es el entender cómo se manifiesta y cómo opera la gracia de Dios y cómo opera también someternos a la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros no queremos crecer, cada vez que nosotros no queremos estar espiritualmente, cuando nosotros no entendemos, nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Oponerse a la voluntad de Dios es no querer crecer en el Evangelio. Es prácticamente comportarse como un niño y creer que las cosas del mundo de alguna u otra forma nos pudiesen igual servir, pero nosotros venimos del mundo, hermano, y por algo aceptamos a Jesucristo, porque le reconocimos y pudimos reconocer cuando el Espíritu Santo tocó nuestras vidas que Él es la plenitud, que Él es el todo, que Él es nuestra necesidad. Que somos necesidades en todo momento, claramente sí, hermano, porque si usted no necesitase de Dios no estuviese aquí, pero yo necesito de Dios todos los días, necesito de Dios. Por medio de Él yo puedo estar bien con mi familia, por medio de Él yo puedo estar bien en la iglesia, puedo estar con mis hermanos y puedo estar bien y sometiéndome y buscando la voluntad de Dios y entendiendo también lo que es la comunión con Dios. Entonces todo cae y recae esencialmente en lo que la Trinidad está haciendo por cada uno de nosotros, hermanos. Jesucristo no se fue para poder sentarse allí a descansar, sino que Él está allí todavía cumpliendo un ministerio sumamente importante, que Él es nuestro abogado y que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo llevándonos en todo momento, incluso cuando dice la palabra de Dios, que cuando incluso estamos alejados de las cosas de Dios, dice que el Espíritu Santo está allí gimiendo con sonidos indecibles. Y significa que no lo entendemos nosotros, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que hemos tenido oraciones que han salido, pero ¿de dónde salieron palabras tan hermosas para referirnos a Dios? ¿De dónde salieron palabras tan edificadoras en momentos que hemos orado sin tener una palabra clara? Nos humillamos, nos arrodillamos y hemos tenido oraciones que nos han llamado incluso la atención, porque nos damos cuenta que lo que estamos diciendo no proviene de un pensamiento humano, sino que el Espíritu Santo nos está ayudando a orar. Amén. Así que Dios pueda bendecir cada uno de sus vidas, hermanos. Espero que haya sido edificación esto y que les pueda ayudar, hermanos, cada día, como lo relevante de esto también, que es poder entregar un estudio y que esto también pueda edificarnos a todos, no solamente Amén, a unos, sino que a todos, que todos podamos entender y amar este hermoso